Bueno, bienvenidos a nuestro podcast. Somos el equipo uno y vamos a hablar sobre la masacre del Estadio de la Corregidora, el cual ocurrió un 5 de marzo de 2022. Fue una tragedia a nivel internacional bastante fuerte que la verdad yo viví y estuvo muy fuerte ver familias y en el estadio corriendo. Y pues quiero ver qué opinan mis compañeros sobre lo que pasó. Bueno, el principal tema de esto pues es la masacre que hubo en el estadio de la Corregidora. Lo que pasó en ese estadio fue que hubo una gran pelea entre aficionados de los equipos del Querétaro y del Atlas, ¿verdad? Esta pelea se hizo porque a causa de que un policía abrió por accidente, no sé, probablemente fue un accidente, probablemente no, pero lo que pasa es que abrió la puerta y las peleas entre esas dos aficiones pues ocurrió en un acto muy violento. Esto hizo que muchas personas salieran muy heridas, tanto adultos como niños. Sin duda fue un momento muy agresivo entre las aficiones, ya que es algo muy terrible, porque no solo personas, como ya he dicho, pues también niños ocurrieron heridos de ahí. Esto es algo muy grave y pues lamentablemente es algo que no solo pasó en este, sino ha pasado en muchos otros partidos. Un ejemplo de eso sería en un partido de Tigres, pues la afición entre Rayados y Tigres que hubo, pues terminaron peleando y salieron de bastantes heridos. Incluso después de que terminó el partido, hubo un caso muy famoso que pasó aquí en Nuevo León, es de que el aficionados estaban peleando hasta que los de aficionados de Rayados empezaron a corretear a aficionados de Tigres y estos terminaron tumbando a uno y lo terminaron golpeando a tal grado de que estuvo casi muerto, casi a punto de morir. Este fue un suceso muy violento que no solo se oyó aquí en Nuevo León, sino en otras partes de México y probablemente en el mundo, porque fue algo muy violento. Y aquí en el video, pues sí, parece que sí le hicieron bastante daño. Esto es algo que suele pasar muchísimo entre los aficionados, ya que los aficionados inventan muchas problemáticas entre ellos, muchas rivalidades que los futbolistas pues ni siquiera toman en cuenta, ni siquiera topan todo eso, ¿verdad? Igual no solo en el fútbol, sino también en otros deportes. De hecho, escuché de un tema, de un caso de que unos aficionados del básquetbol se pelearon entre sí las aficiones por el resultado. Si no mal recuerdo, esto fue en Sonora. Entonces, esto nos habla de que no solo en el fútbol, sino también en los deportes en sí, de donde las aficiones se terminan haciendo rivalidades que nada que ver, ni siquiera los jugadores se llevan muy bien, ganan lo suyo y hasta ahí. Los aficionados son los que causan el problema. Esto en parte yo pienso también que es por la educación en casa. La verdad es que últimamente en las casas se toman muy en serio el fútbol, de que en tal familia es Tigre, tal familia es Rayada, tal familia es de las Chivas y así, y pues se terminan creando con esa rivalidad, ¿verdad? Entonces ya cuando se topan con alguien que es de diferente rival, no es del rival o simplemente no es ningún equipo, pues se portan agresivos con tal de defender su punto de vista, con tal de defender su equipo. Y pues hasta cierto punto es bueno que la gente debata en los deportes porque admito que sería aburrido que no, que todos estuvieran de acuerdo, así de no, buen equipo el tuyo, y no, sí, buen equipo, pero a tal grado de que ya se insulten, ya se agredan, ya es algo muy preocupante. Es algo que ya debería resolverse. Algo que está haciendo el fútbol para resolverlo es acudir con la policía, colaborar con la policía para intentar arrestar y amonestar a todos los involucrados. Sé que es imposible que arresten e involucren a todos. Sé que es imposible, pero sí sería de gran ayuda que arresten a unos cuantos, en especial los más graves, a los que estuvieron más involucrados en eso, para que ya medio entiendan, para que haya límites y los demás sepan, ¿verdad? Otra cosa que se está haciendo en los estadios es de que cuando alguien se mete a algún estadio, a la cancha en especial, pues de que los amonestan con una multa y los expulsan, ya no pueden entrar a ese estadio. Normalmente es lo que he hablado como con el nuevo equipo de Messi, el Inter de Miami,
lo que suelen hacer es eso, ¿verdad? Que la gente se mete y no saben si es para una foto o para agredir al propio jugador, pero pues es peligroso a fin de cuentas y lo amonestan con una multa y lo expulsan del estadio para siempre. Eso sería muy bueno para los demás, para que los que son agresivos ya no vuelvan a causar ese problema. Es el problema que son los que causan el problema. Hay gente que solo va a ver el partido porque quiere verlo con su familia, le gusta el juego, le gusta ese equipo y quieren saber cómo va el equipo y llega alguien y los evita, pues la verdad es que como que no, ¿verdad? Y pues por la culpa de los que causan el problema, pues se la llevan todos. Lo mejor sería es que se intenten sacar todas esas personas para que ya no molesten a las demás y puedan ver el partido normalmente. No solo en fútbol, sino en todos los deportes deberían hacer eso, porque sí, en más de un caso, no solo en el fútbol, también en todo esto. Sí, muchas gracias Kevin por compartir tu opinión. Es algo grave lo de las aficiones y queremos ver el punto de vista de todo el equipo, así que veremos ahora con Juan. Sí, hablando del tema de lo que pasó en la corregidora, pues sí fue algo muy triste, donde pues sufrieron muchas familias que iban a disfrutar un partido de fútbol como, como en teoría debería de ser, porque pues no solo aquí en México ha sucedido este tipo de casos. Claro que sí se frecuentó un poco más que en otros lugares, por ejemplo en los partidos de Tigres Rayados, y en todo tipo de fútbol mexicano. Un ejemplo también podría ser en el fútbol argentino, en la Inglaterra. Se puede decir que generalizando el fútbol es un deporte donde hay mucha rivalidad y no entre los jugadores, sino entre la gente, los fanáticos, que es donde pues más que nada se ocurre la violencia. Que un claro ejemplo pues que se puede tomar en cuenta pues es el béisbol. El béisbol es muy rara vez donde llega a haber pleitos entre los fanáticos, llega a haber pleitos entre los jugadores, pero por la misma pasión al deporte, pero no llegar a los casos como se ha visto en muchos ejemplos donde que lo que es el fútbol aquí en México y en otros lugares. Se, se toma más que nada como un ambiente familiar. Es muy raro verlo, como lo acabo de mencionar, en el béisbol, en otro tipo de deportes como el fútbol americano, el tenis, etcétera, en una gran extensión de deportes. Pero se podría decir que el fútbol es se ha frecuentado más ese tipo de casos. ¿Y qué es lo que sucede? Yo lo tomo como a lo mejor las enseñanzas que se dan en la casa, los valores de la gente, porque han sucedido muchos tipos de casos donde ya no se pierden esos valores y son casos muy fuertes lo que llega a suceder. Son un claro ejemplo, son los clásicos regios, en el fútbol argentino también, que pues el típico clásico Boca River, que es donde los fanáticos pues están peleados a muerte. Y sí, entiendo, es un deporte, son sus equipos de sus ciudades, pero pues vuelves a lo mismo. Es un ambiente familiar, es un ambiente que se tiene que disfrutar porque es un muy bonito deporte en donde pues no hay necesidad de recurrir a los golpes, ni mucho menos violentar tan fuerte a las personas, porque pues como lo mencioné, son los valores que tiene uno. Uno dice, no, pues es que para qué hacen esas cosas si no hay necesidad, pero pues ellos no lo piensan así, no todos pensamos igual, pero pues sí es una muy mala forma de reaccionar en el deporte, no solo hablando también en el deporte, sino que hay mucha gente que reacciona de mala manera en muchos lugares, no necesariamente fútbol, deportes, incluso hasta sucede en la vida cotidiana. Un ejemplo es cuando uno va manejando y se atraviesa un carro, que es lo que hace es enfurecerte sin necesidad. Te enfureces por los errores de otra persona, que pues bueno, ni modo, gracias a Dios no pasó a mayores, así que pues prosigue con tu camino.
Sí, exacto, Juan. La gente se toma muy en serio las cosas y se preocupan mucho por los problemas que causan las demás personas que por los problemas que causamos nosotros mismos. Y es algo que no debería estar pasando, ya que como tú dices, la toxicidad en el equipo de los rivales es demasiada que llegan hasta ese punto de no tener control de sí mismos y hay gente que se culpa a sí mismos por haber hecho algo, pero pues obviamente si no hiciste nada no debes culparte por esas cosas. Y ahora quiero ver el punto de vista que nos puede dar Luis de lo sucedido. Así como dijo mi compañero, lo que sucedió en la corregidora fue algo muy lamentable y desastroso, ya que se quiere ir a pasar un rato en familia. Pero lamentablemente eso pasa en muchos deportes y es muy lamentable, o en otros ámbitos. También otro ejemplo que tenemos es lo que pasó en el estadio Canjuruján en Malagán, donde los equipos locales se enfrentaron y al finalizar el partido, los aficionados del Arema invadieron después del partido para comenzar una pelea. Debido a esos actos, la policía actuó de forma inmediata para lanzar gases lacrimógenos y controlar el área. Pero desgraciadamente esto provocó causas de asfixia, pero gracias a eso se pudo controlar y no pasar a mayores. Pero esto no nomás sucede en el fútbol, sucede en tenis, fútbol americano, voleibol, box o hasta en ajedrez. Un caso lamentable fue donde en un partido de tenis un aficionado por obsesión apuñaló por detrás a una jugadora. Esto con el fin de que él quería que otra jugadora ganara. Los oficiales a ver esto intervinieron. Pero una cosa puede, para reducir la violencia, ya sea en el fútbol o en otros deportes, puede ser a través de campañas, tanto en los estadios como en las noticias. También que fortalezcan la seguridad en los estadios, sanciones para quienes hayan cometido una tragedia, tener control sobre los clubes de fan, pero lamentablemente es muy bajo de que se controle, ya que lo veo imposible que se pueda acabar con esto, pero a lo mejor en un futuro haya más orden y no pasen tragedias como estas, ya que eso también se sufre en otros deportes. Sí, como tú dices, Luis, es increíble cómo no solo en el fútbol, sino yendo a lo externo, tantos deportes que sufren esto mismo de la afición, ya sea por los clubes de fans, o por los grupos de WhatsApp, o por los grupos de Insta, las publicaciones, los debates que hay entre los jugadores, y no puede ser controlado, ya que pues una mínima parte sí entiende las cosas, pero la otra parte que existe de grupo no lo entiende y sigue siendo igual o peor que otra gente que sí está haciendo mal las cosas. Y ahora quiero ver el punto de Carlos, a ver qué tiene por opinar sobre el mismo tema que son todos los deportes en general. Hola, muchas gracias por invitarme. Y ahora que estamos hablando sobre las diferentes problemáticas que se han dado en el fútbol, me gustaría mencionar el racismo. El racismo ha sido una problemática a lo largo de la historia del fútbol que ha traído diferentes polémicas, problemas, peleas, diferentes conflictos a los equipos, a las aficiones, a las diferentes asociaciones que son parte del fútbol, ¿no? Por ejemplo, me gustaría mencionar un caso muy popular en su momento que se hizo muy viral, fue el del caso del futbolista Mario Balotelli, que fue un delantero, bueno es porque todavía sigue jugando, que fue un delantero que en toda su carrera, desde sus inicios, bueno, más bien cuando empezó a tomar más relevancia en clubes que ya competían a niveles más grandes, ¿verdad? Cuando empezó a tomar impacto, él siempre fue víctima de burlas racistas, de comportamientos racistas hacia su persona, por ser un jugador de color. Y ahora que se está volviendo a tomar que se está volviendo a hacer muy conocido el tema del racismo,
que lo repito, a lo largo de la historia de así, por muchos acontecimientos, han pasado muchos casos de racismo, tristemente. Pero, por ejemplo, el caso que les estoy contando del futbolista, del delantero, de Mario Balotelli, se hizo muy conocido por la reacción del futbolista en un partido, ya que él, siendo jugador del Manchester City, él en un partido que él anotó gol, él celebró levantándose el jersey y con una playera que tenía escrito Why Always Me, que en español tenía como significado porque siempre yo, que básicamente dejaba el mensaje de por qué siempre a él lo estaban atacando, porque a cualquier club que iba siempre los aficionados las aficiones rivales siempre lo estaban atacando con insultos racistas, con insultos hacia su persona, con insultos así. Otro caso que yo vi en un video de YouTube fue el del caso de un futbolista que, que él sufrió, ¿cómo decirlo? Él sufrió insultos racistas, burlas, críticas por parte de su misma afición por ser un jugador de color. Y en respuesta a todos esos insultos, a todas esas burlas, el jugador en el partido empezó a insultar a todos los aficionados, empezó a decirles de cosas. Los compañeros de él intentaban calmarlo, pero él estaba muy descontrolado. Él estaba muy molesto con toda su afición. Y luego él, después de un rato, se sintió muy mal y hasta lloró en el estadio, en el partido. Yo quiero pensar que ya se había terminado, no me sé el contexto como tal, no me sé todo el contexto como tal, pero sí tengo lo que sí vi y hasta pusieron en el video. Les digo que de ahí vi este caso que estoy hablando. Es que el futbolista, después de hacer eso, se fue a una orilla y empezó a llorar. Sus compañeros lo intentaban calmar, lo intentaban decir, intentaban consolar, pues. Ahora, no solamente hablando deportivamente, sino también hablar en general de lo que se vive actualmente en nuestra sociedad, sobre todo esto del racismo. Y es que es muy triste e injusto ver cómo personas son insultadas o son víctimas de burlas simplemente porque a personas no les guste su apariencia, no les guste su físico o no les guste el cómo se vistan o el cómo son por diferentes cosas. Cuando todas las personas somos iguales, ninguna persona debe ser tratada por diferente o por diferencias. Todas las personas somos iguales. Y las personas que las personas que insultan o que se burlan de esas personas deberían recibir castigo por querer hacer sentir mal o por querer simplemente llamar la atención al hacer sentir mal a esa persona a la que se están burlando, a la que están discriminando. Ya no solo hablando también del racismo, sino también burlándose así en general de cualquier cosa que no les guste de una persona, simplemente porque no les guste. Para ello hay diferentes soluciones, volviendo al tema deportivo. Ahora, me gustaría hablar sobre diferentes soluciones que se pueden dar para poder acabar con el racismo en el fútbol. Por ejemplo, hay que educar a los clubes y a los fans. Básicamente dejarles en claro cuáles son las reglas, cuáles son los castigos que se les puede dar a las personas que actúen de forma racista. También es muy importante que los jugadores se sientan seguros a la hora de denunciar abusos y que se sientan protegidos. Básicamente apoyar a los futbolistas más que nada que sufran de esa discriminación. También actualmente ya hay soluciones que se unen sociedades, que se crean sociedades
o diferentes organizaciones que combatan contra ese racismo, contra el racismo. Todos podemos aportar algo, ya sea con el apoyo, con el establecimiento de reglas, para poder acabar con esta injusticia que es conocida como el racismo. Que muy pronto, yo estoy seguro que muy pronto muchas personas ya se van a dar cuenta que todas las personas son iguales, porque ahorita actualmente muchas personas siguen en su mundo que todos deben de ser así o que todos deben ser como tal. Y no, o sea, todas las personas somos diferentes, pero el ser diferentes, ya sea físicamente o así, no tiene nada que ver que todas las personas deben ser tratadas por igual. Todas las personas debemos ser tratadas por igual. No hay por qué hacer sentir mal a una persona. Todos somos iguales. Y yo creo que con las diferentes soluciones que se han dado, que se han propuesto para poder acabar con el racismo, algún día, no, ojalá no muy lejano, va a dar éxito. Muchas gracias, Carlos, por compartir tu opinión sobre el tema del racismo. La verdad es que es algo que se ve en toda la sociedad, tanto en fútbol como en los deportes, como en la vida cotidiana, en los países. Y la verdad es que es algo muy feo y espero que se pueda solucionar muy pronto, tanto con la inclusión o sin discriminación. Bueno, mi penúltimo integrante, que sería Sergio, para que nos acompañe con su opinión. Yo tengo una opinión muy extendida sobre lo que pasó en el estadio La Corregidora, en ese evento tan trágico que en su momento sí dio mucho de qué hablar a nivel mundial. Yo creo que obviamente fue a nivel mundial, porque cada cuando se suscita este tipo de tragedias en un partido de fútbol, que creo que no es tan normal, no es tan común que este tipo de cosas se susciten. Y yo creo que a la mayoría de gente exterior de México, no creo que les haya sorprendido mucho esto. A México yo creo que lo ven como uno de los países más inseguros del mundo. Creo yo que esa es la visión que tiene la gente que no está tan documentada sobre lo que es en realidad México. México no nomás es inseguridad. Muchas veces México también se ha caracterizado por ser un país donde acoge a la gente de afuera y la trata bien. Pero en este caso fue lo contrario. Yo creo que algo que tenemos los mexicanos es que entre nosotros nos ayudamos y al final eso afecta, por así decirlo. No hay una solidaridad entre mexicanos. Muchas veces los mexicanos prefieren ir por su cuenta y no pensar en los demás. Yo creo que es algo que sería bueno que México pudiera adoptar. Todos los mexicanos en general pudiéramos adoptar, ser más solidarios entre nosotros, para que así no pasen este tipo de tragedias, como lo que pasó en el estadio de La Corregidora y como ha pasado en muchas otras ocasiones, ya sea en partidos de fútbol, ya sea, no sé, para no irnos tan lejos de este tema de fútbol, que igual me quiero extender un poquito más. Digámoslo, por así decirlo, puede pasar a menor escala. Pongamos un ejemplo, no sé, en un partido de, no sé, de infantes, por así decirlo,
Muchas veces se suscitan estas situaciones donde los padres se intensifican mucho o se meten mucho de lleno en el juego y pues por tal razones empiezan a insultar a los árbitros, insultar a los papás de los niños del equipo contrario. Se suscitan mucho esas situaciones a escala menor. O sea, son cosas que pues al final la noticia, los medios pues no le da mucha importancia más que el internet, que pues yo creo que ha sido uno de los medios que nos ha facilitado ver este tipo de acciones que tiene la gente en este tipo de cosas. Y pues yo creo que no es nada agradable que pues ver a tu papá insultándose con la demás gente. O sea, yo creo que al final eso termina creando un cierto tipo de trauma en los niños. Y pues al final ese tipo de acciones hacen que pues no les termine de gustar mucho lo que están haciendo, que es jugar al fútbol. Pues al final es un deporte y al final es un deporte y no creo que sea muy sano en los deportes pase este tipo de cosas. En general en todos los deportes hay situaciones de este tipo y se pueden ver en muchos videos ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter. Se pueden ver muchos videos donde se suscitan este tipo de situaciones, donde la gente se pelea o se lincha por el amor a un equipo, que muchas veces pues está muy mal, porque yo creo que hay límites entre saber apoyar a tu equipo de una manera sana y donde puedan convivir entre todos, en vez de por así decirlo, causar el desorden y pues hacer que la masa de gente también se quiera pues sumar a la situación tan mala que pues pueden pasar en ese tipo de cosas, en ese tipo de partidos. Yo la verdad pondría, no sé, habría 1,000,000 de soluciones y al fin y al cabo yo creo que no serían suficientes. Pero obviamente yo creo que una buena solución sería pues poner más seguridad en los estadios. Hay muchos estadios que al final no están muy bien estructurados de alguna manera que hacen que, no sé, al final terminen pasando cosas como las de la Corregidora. Que dicen los rumores que pues fue amañado, por así decirlo. Amañado y fue un tipo de estrategia para que pasaran desapercibido cosas del gobierno, o sea, como nuevas constituciones, nuevos planes del gobierno. O sea, dicen que ese partido en específico fue un telón, una bomba de humo para que pasaran desapercibido este tipo de cosas que hace el gobierno y nos centramos principalmente en la tragedia más que nada. Pero pues políticamente no me quiero meter. Yo de lo que vengo a dar mi opinión y de lo que vengo a dar mis soluciones de este tipo de situaciones que, como he dicho, se pueden suscitar en muchos otros tipos de situaciones. Pero específicamente en esta situación yo creo que una de las soluciones que pues mejor se implementarían sería pues obviamente más seguridad. Hoy pues
mejor organización de los eventos. Porque muchas veces pasa que por mala organización, por mala infraestructura de pues de los estadios, por no saber cómo están estructurados, a raíz de esto también se causan este tipo de conflictos. Pues yo creo que una de las principales sería más seguridad, organización, y pues yo creo que también de parte de los mexicanos debe haber un cierto tipo de concienciamiento, o sea, debe de haber más conciencia entre nosotros mismos, los mexicanos, y pues dejar en claro que al fin y al cabo esto es un partido de fútbol y pues la gente viene a divertirse, a pasarla bien, que es el objetivo principal. Y pues también deben de pensar, yo creo que en las nuevas generaciones, porque ¿qué legado le dejas a las nuevas generaciones que vienen si tu comportamiento no es el adecuado en ese tipo de cosas? Yo creo que habla muy mal de la educación que tiene cada mexicano en su casa. Habla muy mal de la educación en general en México. Yo creo que también esa sería una de las soluciones que se podrían dar rienda, una mejor educación y pues implementar o darle mucha importancia a los valores que debemos de tener en general entre todos, más que nada la solidaridad, que yo creo que sería algo bueno de mejorar, porque como dije, creo que nos falta mucha solidaridad entre los mexicanos, que no se vuelva a suscitar este tipo de eventos trágicos en la historia de México y pues en general en la historia del mundo, porque al fin y al cabo esto ya es historia del mundo. Sí, gracias a lo que dice Sergio, podemos darnos a entender, no solo en el deporte de fútbol y en México pasan este tipo de cosas, así como todos mis compañeros dijeron ciertos ejemplos y dieron ciertas soluciones sobre lo que pasó. La verdad es que es bastante feo, ya que podemos tocar otro tema que sería la discriminación en los futbolísticas, ya que jugadores que son nacionalizados mexicanos o paraguayos o bolivianos no tienen la misma suerte que jugadores brasileños, españoles, de Inglaterra o de Portugal, ya que los jugadores nos llegan a sobreexplotar o sobresalir de los por ser mexicanos o uruguayos o bolivianos. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos recursos que tuviera alguien de España, alguien de Inglaterra, alguien de Brasil, alguien de Argentina. Y son clases sociales, ya que los jugadores no pueden llegar a hacer algo en los diferentes ejemplos que puedo dar. Es, por ejemplo, que aquí en México hay muchos jugadores en la Liga MX que podrían tener nivel para jugar en Europa, Inglaterra, pero no llegan por el ego de los jugadores, ya que quieren ganar mucho, mucho dinero y no se van por amar el fútbol, sino por dinero. Un ejemplo es Carlos Vela, un jugador que llegó a jugar en Europa, pero se fue a los 26 años a un equipo de Estados Unidos solamente porque le estaban pagando muy bien. ¿Por qué? Porque tuvo mucho soporte a ser un jugador extraordinario, que lo fue, pero por su ego del dinero, ya que pues por lo que trabajan, pero pues hay muchos jugadores de diferencia que juegan sus equipos y ganan muy poco para poder seguir jugando porque aman el deporte, no solo el dinero, pero es por las diferentes clases, ya que en México se busca mucho el dinero, ya no es necesitado, por lo que los jugadores no necesitan, porque ya estuvieron muchos años jugando en Europa y ganaron muchos millones. Por ejemplo, los jugadores uruguayos no pueden disfrutar, o los bolivianos, porque no tienen las mismas oportunidades para debutar. Un ejemplo podría ser los jugadores de Colombia, ya que son muy pocos los jugadores, pero hay mucha estrella de ahí, pero no debutar porque no tienen el suficiente dinero para poder hacerlos debutar, ya que es una gastadera y una inversión muy que tal vez se pueda guardar muy bien o salir muy mal, pero es parte de arriesgar, parte del proceso, a trabajar de años, porque si llegan ofertas de equipos, no sé, de Arabia Saudita, de Egipto,
pues los jugadores van a elegir de Arabia Saudita porque ganan más dinero, no porque quieran ser algo en el deporte. Por ejemplo, Messi se vivió muchos años en Argentina, tuvo suerte de ser argentino, ya que el Barcelona fichó por él, le pagó su cláusula de poquito dinero, pero tenía un Messi, es que era un problema en el crecimiento, no podía crecer como las demás personas, tenía como 10 años y medía como 1,60 o 1,50, y pues el Barcelona se dio a darlo. Messi siguió jugando por el Barcelona casi toda su carrera, obviamente no con salarios tan altos, sino en el club, o otros jugadores también que pues obviamente que pudieron haber llegado a ser muy buenos jugadores, pero por lo mismo de que son mexicanos, son muchos amigos, o he visto muchas historias de mexicanos que cuentan que pudieron haber sido jugadores de Tigres, de Santos, o del Pachuca, del Puebla, de cualquier equipo de México, pero los mismos entrenadores o los mismos pioneros pedían dinero para hacerlos debutar. Por ejemplo, una suma que me dijeron era 20,000 pesos solamente para debutar en primera o más. Y es como, no tienes, porque en España debutan gratis. ¿Por qué en México tienes que pagar? Eso no es justo. Y es algo que, ya que hay unos famosos también que no pudieron de poder ser un jugador de primera, porque simplemente no tenían el dinero suficiente como para pagarlo. Y es el lugar, porque ahora muchos, demasiadas quisieran ser futbolistas, ven en la pandemia y quisieran estar ahí jugando ellos, pero pues muy frustrado que no pudieron obtener, simplemente por la nacionalidad. También porque en España se sufre mucho de un brasileño, un colombiano, un mexicano, porque hay infectados. Un ejemplo claro sería Hugo Sánchez. Hugo Sánchez llegó al Real Madrid siendo mexicano, llamado mono o abucheado solamente por el color de piel o por ser mexicano. Pero obviamente pues él iba a jugar para disfrutar y hizo historia con el, y al final terminó después de 3 temporadas sin nada por el propio equipo que al inicio lo maltrató, perdón, le dijo muchas cosas y al final terminó siendo un relevante para su historia, y es a lo que quiero llegar. A todas las opiniones de mis compañeros podemos obtener que lo que buscamos es en todos los jugadores, que todos podamos tener las mismas oportunidades, que no simplemente por ser mexicano no puedas tener la misma oportunidad español, o un portugués, o uno de inglés, que podamos obtener tanto. Pero lo que quiero llegar es que equipo, gracias a que nosotros nos juntamos para hacer este podcast, quiero agradecerles a todos los que están escuchando esto, y la verdad es que estoy muy feliz por compartir tiempos. Y la verdad es que eso sería todo por el podcast. Agradecer por escucharlos. Somos el equipo 1 y la verdad espero lo hayan disfrutado.